En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Lo que la palabra de Dios hará por usted 2, parte 1. Me alegro de estar con usted nuevamente en el comienzo de otra semana para compartir las verdades que la vida me ha enseñado. Verdades que han hecho la diferencia entre el fracaso y el éxito en mi vida y que pueden hacer lo mismo para usted. La semana pasada compartí con usted el tema Lo que la palabra de Dios hará para usted. Y esta semana voy a continuar ese tema rico y alentador, todos los días de esta semana a esta misma hora. En mi última charla de la semana pasada hablé sobre la palabra de Dios como su botella de medicina. Hablé sobre los medios que Él ha proporcionado para darnos sanidad y salud a todo nuestro cuerpo. El efecto en particular de la palabra de Dios en nuestras vidas que quiero tratar hoy es la iluminación mental. Voy a explicar cómo la palabra de Dios sobre nuestras mentes de la misma manera que lo hace la luz en lo natural y lo físico. La primera escritura que quiero leer es el Salmo 119-130, donde el salmista le dice al Señor: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El salmista dice que de las palabras de Dios podemos recibir luz y entendimiento. La mente del hombre se ha oscurecido por su separación de Dios. La palabra de Dios, cuando entra en nosotros, es como un rayo de luz que penetra en la oscuridad. Da luz donde hasta ahora había prevalecido la oscuridad, y con la luz viene el entendimiento. La luz muestra la verdadera naturaleza y el carácter de las personas y de las cosas. Podemos apreciar las cosas como son cuando estamos en la oscuridad. En realidad ni sabemos con lo que estamos tratando. Andamos a tientas. Andamos conscientes de ciertas personas o cosas, pero no conocemos su verdadera naturaleza y carácter. La palabra de Dios da luz, nos muestra los factores reales en nuestras vidas con las que tenemos que tratar y cómo tratarlas. Hay una diferencia importante entre el entendimiento y la sabiduría y la educación. Estuve involucrado con un trabajo educativo en el este de África por varios años. Estuve preparando maestros para escuelas africanas y solía decir a mis estudiantes en broma: ustedes los africanos se han deshecho de sus antiguos dioses de madera y piedra, pero los han sustituido por un nuevo dios. Y les preguntaba: ¿les gustaría saber su nombre? Por supuesto que decían sí. Entonces yo decía: bueno, su nombre es Alimu. En lenguaje sualí y alumi significa educación. Esa era la verdadera situación del pueblo africano en ese tiempo. Ellos veían que el hombre blanco podía hacer muchas cosas que ellos no podían hacer, lograr resultados y hacer la vida mucho más fácil, y decían: ¿cuál es la diferencia entre el hombre blanco y nosotros? Y generalmente llegaban a esa conclusión: el hombre blanco tiene educación y nosotros no. Si tuviésemos educación podríamos hacer lo mismo, y entonces se esforzaban mucho para tener educación, haciendo tremendos sacrificios personales, y yo veía que en cierto sentido no habían valorado la educación. Pensaba que lo haría todo por ellos y los iba a desilusionar. Entonces escribí un folleto que circuló mucho en esa época y en esa área con el título: Usted busca educación, pero estará encontrando también sabiduría. Yo escribí en ese folleto que hay una gran diferencia entre la educación y la sabiduría. En realidad escribí algo un tanto controversial. Dije: la mayoría de los problemas en el mundo son causados por tontos educados. Es posible ser muy educado y a la vez muy tonto. Y yo le presenté esa analogía y dije: una mente educada es algo muy bueno. Es como una navaja filosa. Es un instrumento filoso, pero una navaja filosa puede usarse para propósitos buenos o malos. Un hombre puede tomar esa navaja y cortar comida para su familia. Otro hombre puede tomar la misma navaja y matar a su prójimo o a sí mismo. No hay nada malo con la navaja. Es el uso que se le da. La educación es así como la navaja, pero se necesita sabiduría para dar el uso correcto. Theodore Roosevelt, un expresidente de los Estados Unidos, dijo una vez: si un hombre es ladrón, podría robar un vagón de tren, pero si se educa al mismo hombre, robará todo el tren. Ese es un comentario un poco cínico, pero tiene mucha verdad. Un hombre educado es mucho más peligroso que un ladrón sin educación. Lo que le estoy diciendo es que la luz no tiene sustituto. La palabra de Dios es la única fuente de luz en nuestras mentes. Recuerdo nuevamente del África del Este, muchas veces retaba a mis estudiantes con esto: supongan que esta aula estuviera oscura, ¿cómo nos desharíamos de la oscuridad?
abriríamos todas las puertas y las ventanas para que el viento se lleve la oscuridad, y por supuesto decían que no. Y yo les decía, ¿qué les parece si usamos todas las escobas que podamos encontrar para barrer la oscuridad? Y ellos se reían de mí. Entonces yo les preguntaba, ¿y cómo nos deshacemos de la oscuridad? Uno de ellos levantaba la mano y decía, encendamos la luz. Una vez que tengamos la luz no tendremos problemas con la oscuridad. Pero ninguna otra cosa más que la luz puede echar fuera la oscuridad. Y paralelamente ninguna otra cosa más que la palabra de Dios en nuestras mentes nos dará la verdadera luz e iluminación. Echará fuera la oscuridad y nos mostrará cómo son en realidad las cosas y cómo tratar con ellas. Leamos ahora la palabra de Pablo en Efesios capítulo 5 versos 8 al 11, donde le habla a los creyentes que han sido iluminados por la palabra de Dios. Eso es lo que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pablo dice que había un tiempo cuando sus mentes estaban oscurecidas, pero cuando recibieron la palabra de Dios y dejaron que se estableciera en sus mentes, dejaron que se hiciera luz. Y como resultado de eso, sus vidas dieron fruto. Resultados, consecuencias del bien. Él dice que el fruto del Espíritu o del bien está en toda bondad, justicia y bondad. Note que la luz da buenos frutos, cambia nuestras vidas y nos causa hacer cosas beneficiosas, solo para nosotros, sino para otros. Por otro lado, Pablo también habla de las obras infructuosas de las tinieblas. La oscuridad no tiene ninguna obra buena. Sus resultados y consecuencias son dañinos. En Filipenses capítulo 1, versos del 9 al 11, Pablo habla de su oración por los cristianos en Filipos, y habla esto: y eso pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El efecto de la palabra de Dios al exponernos a ella es que nos hace abundar más y más en conocimiento y en ciencia. Podemos discernir lo que es mejor. Otra versión dice: para discernir las cosas que son diferentes, la luz descubre estas diferencias sutiles y muy significativas entre lo bueno, lo beneficioso y lo que verdaderamente nos hará bien. Pablo enfatiza nuevamente que la luz produce esos frutos. Él habla de los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Así que hay una sensibilidad progresiva a lo que es bueno y a la voluntad de Dios, que viene en sus mentes cuando son iluminados por la palabra de Dios. Pienso en el trato de Dios en mi vida. Hace casi 40 años Jesucristo se me reveló de una manera personal, entró en mi corazón, en mi vida y me transformó. En ese entonces yo era un soldado en el ejército inglés y como la mayoría de los soldados, mi habla era sucia y blasfema. En el momento en que Cristo entró en mí, eso cambió. No volví a usar el lenguaje sucio y blasfemo y yo pensé, eso es maravilloso, ahora estoy bien. Pero de ninguna manera era el final. Después de un tiempo, al estudiar mi Biblia, Dios trató con otras áreas de mi habla. Me enseñó que yo era culpable de exageraciones. Muchas veces decía más de lo que era cierto. Me mostró que las Escrituras dice, pero sea tu hablar sí, sí, no, no. Lo que es más que esto de mal procede. Así trató Dios con la exageración y yo pensaba que era maravilloso porque estaba progresando. Luego Dios me mostró que yo tendía a criticar mucho, que era culpable de usar lenguaje poco cortés y de crítica. Dios trató con eso y pensé que bueno, es mi progreso espiritual, pero Dios me dijo que muchas veces decía cosas negativas en vez de ser positivo y darle gloria a Dios, y por eso me ataba a mi propia incredulidad. Entonces renuncié a eso, más o menos, pero luego Dios me mostró lo positivo. Me dijo, en efecto, te he dado una lengua para que me glorifiques y cualquier uso de tu lengua que no me glorifique es un mal uso. Así que hay un reto, la luz viene. ¿Qué vamos a hacer? Jesús expresa este reto en Juan 3, verso 19 al 21. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vive a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Así que usted tiene una alternativa: esconderse de la luz o venir a ella, exponerse a la luz y a la verdad de la palabra de Dios. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana para continuar con este tema de lo que la palabra de Dios hará para usted. Explicaré cómo puede tener verdadera victoria en su vida sobre el pecado y Satanás a través del conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios.